iniciar grabación, vamos a ver cómo negar expresiones cuantificadas. Entonces, aquí voy a quitarle la pizarra porque me genera problemas con el mouse. Y recordemos que para negar una conjunción, por ley de De Morgan, se distribuye la negación y se cambia la conjunción por disyunción. Y para negar una disyunción, se cambia la disyunción por conjunción y se distribuye la negación. Entonces hay como una ley distributiva cuando se niega disyunciones y conjunciones. También teníamos cómo negar, aquí me faltó, y vamos a ponerla aquí, cómo se niega una implicación. Entonces, bueno, pues ¿cómo se niega una implicación? Una P, entonces Q. Entonces, bueno, pues eso se niega. P y no Q, profe. P y no ¿Cómo? Q. P y no P y Q. no Q. Q. Y Así es. también no puede utilizar ahí también la alterna del condicional. Bueno, pero aquí nada más queremos negarla. Esa afirmación es muy bonita la que usted está diciendo. Nada más queremos negarla. Te voy a decir dos cositas con respecto a eso. Lo que me acabas de decir y te agradezco la participación. Y es que, miren que me completó. Esto que él me completó cuando yo le dije, quiero negar una implicación, y miren que me puso aquí en un texto sugerido, y yo le doy aquí en tabulador y él me lo toma. Entonces él me completó el texto y de manera correcta. P y no Q. Y miren que ya me quedó Shift Enter. Esa me la pasó Jeffrey la semana pasada. Me dijo, profe, o la semana antepasada. Profe, si usted le asocia esta aplicación, eso le completa texto. Entonces, vos sabes qué tantas herramientas que hay ahora. Entonces, simplemente como por compartirlas. Me falta ponerles aquí cómo negar un bicondicional. Esa es la primera que les quería comentar, que gracias a Jeffrey, entonces ya tenemos que eso nos completa. Nos completa. Yo sé que ustedes también tendrán otras, porque ustedes que ahora hay tantas herramientas, pero que nos compartamos estas ideas y agradecerles porque ustedes me compartieron esta. Y la que, con respecto a lo que dice Merlis, voy a pasar ya al tablero. Entonces, al tablero manuscrito para decirle sobre eso que ella acaba de decirnos. Eso hay que aclararlo mucho, muy importante. Y es, ustedes saben que, me lo decía Merlis, y es que por ley alterna del condicional, un condicional P entonces Q se puede escribir como una disyunción, negando al antecedente disyunción con el consecuente. Esa la llamamos ley alterna del condicional. Y recuerden que cuando uno quiere negar, bueno, es igualmente equivalente que yo niegue este lado y este también. Entonces, si niego a este lado, P, entonces Q, lo que voy a obtener acá es la negación mm, de esta disyunción que tenía arriba. Entonces, lo único que yo hice en una equivalencia fue, yo tenía esta y negué ambos lados. Eso es igualmente equivalente. Entonces, habíamos visto que si uno niega ambos lados en un bicondicional, lo que le queda es otra vez un condicional equivalente, una expresión equivalente. El valor de verdad del bicondicional original al negar ambos lados sigue siendo el mismo, sigue siendo el mismo. O sea que eso no niega el bicondicional, ¿cierto? Hemos visto que el bicondicional se negaba de manera diferente. Entonces esto me queda equivalente. Y recuerden que ya por ley de De Morgan, esto cómo se niega, la negación de una disyunción. Bueno, se distribuye la negación y se cambia la disyunción por conjunción. Entonces, a este lado derecho, esto me va a quedar disyunción, se vuelve conjunción. Y negar la negación de P, me queda P. Y negar a Q, me queda negación de Q. Entonces, la negación de la implicación me queda como P y no Q, como me lo dijeron ahorita. Entonces, que en definitiva, así hemos conectado que la negación de una implicación nace de la definición alterna del condicional y después niegas a esa definición. Después niegas. Eso es lo que te quería decir. Entonces, que eso está conectado. Entonces, lo que dice Merlis
Esto tiene todo el sentido del mundo, ¿cierto? Muchas gracias, Merlis, por tu participación. Entonces, hasta aquí tenemos tres formas de negar proposiciones. Les voy a recordar la otra. Esta parte de negaciones siempre cuesta un poquitico, entonces es muy importante saber negar para poder escribir expresiones correctas. Y lo que se busca es que se escriban expresiones correctas. Mira que aquí, ve, yo creo que por eso ustedes me decían antes que si eso, mira lo que me completó. Como que él ya piensa qué es lo que yo quiero, entonces me lo escribió. Vamos a ver cómo nos lo escribió, mira. Entonces nos dice, negar un bicondicional, ¿cómo se hace? Y me dice que eso da PI no Q. PI no Q. Bueno, en realidad no. Lo que queremos es que cuando niegas un bicondicional, eso te queda otra vez un bicondicional. Entonces, ese es el que yo quiero, según como hemos discutido en clase, y es cuando niegas un bicondicional, te queda otro bicondicional. Entonces, ¿y cómo queda? Entonces, yo se los voy a dejar aquí, a quitar el tablero que siempre me genera problema aquí. Entonces, ¿cómo queda? Control C, y aquí lo pongo, Control V. Entonces, ¿cómo se niega un bicondicional? Pues se niega a una de ellas, de las proposiciones, y la otra no. Eso es lo otro, es así de sencillo. Entonces, que negar un bicondicional es negar una de las partes y la otra no. Entonces, así ya el valor de verdad del bicondicional original cambia. Entonces, Profe, entonces no hay problema si en vez de P niego a Q. y que eso también, lo que dice Merlis es muy importante. Entonces, aquí lo voy a poner, aquí es el delimitador. Y es que yo puedo negar es al otro. Entonces, yo puedo negar no a P, sino a Q. Igual sigue siendo la negación. Entonces, aquí lo voy a poner equiv y control V. Entonces, que no niega P, sino que niega Q. Lo que debe recordar es que cuando niega un bicondicional, solamente se niega uno. Este es neg. Entonces, mire que me queda que al negar un bicondicional, se niega a P, el otro no, y sigue siendo bicondicional. O se niega a Q y no a P, y sigue siendo bicondicional. Entonces, esas negaciones así les queda pues el cuadrito completico de cómo se niegan, se niega conjunción, cómo se niega o disyunción, cómo se niega un condicional y cómo se niega un bicondicional. Hasta ahí les quedan las negaciones de todas las proposiciones que tenemos. Y ahora sí, ¿y cómo se niega eh, una expresión cuantificada? Para terminar esta partecita del videito. Entonces, ¿cómo se niega un para todo? ¿Y cómo se niega un existe? Entonces, más que todo con ejemplos uno lo ve. Vamos a primero a leerlo acá. Si yo voy a negar un para todo, eso me va a quedar un existe. Y niega la proposición. Entonces, si niego que para todo x en A, P de x es verdadera, eso es equivalente a decir que existe un elemento en A para el que la negación de P es verdadera. Entonces, que cuando niegas un cuantificador, debes cambiar el cuantificador y negar la función proposicional. Entonces se cambian ambos. Y miren que cuando niegas un existencial, lo cambias el existencial por un para todo y niegas la función proposicional. Miren que el contexto sigue siendo el mismo. O sea, en todos eso no se cambia. No podemos salir diciendo que cuando lo niega, entonces pone, si niega un para todo, pone existe y ya dice X no pertenece a, no niega el contexto. El contexto donde estás ubicado sigue siendo el mismo contexto. Veámoslo con ejemplos. Entonces, aquí está esta proposición. Para todo n en los naturales, entonces ya le dijeron el contexto, para todos los naturales, n es mayor que cero. Y eso es verdad. Todos los naturales, bueno, si el autor no considera el cero dentro de los naturales, entonces así usted diría que eso es verdadero, ¿cierto? Si el autor considera que el cero está en los naturales, ella es falsa, ¿cierto? No puede decir que todos los naturales son mayores que cero, porque el cero no es mayor que sí mismo, ¿cierto? Entonces sería falsa. Dependiendo entonces de la finalidad del autor, si considera que el cero está en los naturales o no. Ahora, ¿cómo la niega?
Entonces, niego que todos los naturales son mayores que cero. Eso es decir, si digo que todos los naturales son mayores que cero, eso es equivalente a decir que existe al menos un natural que es menor o igual que cero. Entonces, miren que cambió el existe, perdón, cambió el para todo por el existe y negó a la función proposicional. Negar que es mayor es decir que es menor o igual. Negar que es mayor es decir que es menor o igual. Entonces así uno ve que efectivamente cuando niegas una expresión cuantificada, cambias el cuantificador y niegas la proposición y el contexto sigue siendo el mismo. Y miren que al negar ya queda muy interesante, ¿cierto? Si niegas que todos es porque existe alguno que no cumple la proposición. Que no cumple la proposición. ¿Se comprende? Está ahí. Sí, señor. Ah, muchas gracias. Bueno, miremoslo con otro ejemplo. Aquí Sí, es. profe, sí. Ah, muchas gracias, Leonel. Muchas gracias. Qué bueno escucharlos. Cali también por ahí. Dios la bendiga. Por ahí sí están. Usted sabe que uno se siente solo aquí, porque como ya no los ve, entonces uno en virtual se siente solo con facilidad. Entonces necesita de esa retroalimentación tan valiosa de los estudiantes, que ustedes como que lo alientan a uno. Entonces aquí existe un número entero que es mayor que 100. Esa es una expresión cuantificada de manera verbal o en lenguaje natural. Miren que aquí está. Existe al menos un número entero que es mayor que 100. Y es verdadera. Hay algún número entero que es mayor que 100. Ahora de manera simbólica. Ah, bueno, existe un Z en Z. Existe alguien. Existe al menos un número Z en los enteros que es mayor que 100. Entonces miren cómo se escribe, se le pone la coma, la expresión cuantificada. Esa partecita es nuestro objetivo, uno de nuestros objetivos. Recuerden, saber expresar una afirmación cuantificada de manera verbal o en lenguaje natural, de manera simbólica, como están viendo acá. Entonces, en lenguaje verbal, aquí, en lenguaje natural, y saberla negar. Así, si niegas que existe al menos un entero mayor que 100, eso es decir que todos los enteros son menores que 100. Si niegas que no existe alguno mayor que 100, es porque todos están por debajo de 100, que eso es más falso que un billete de 15.000, ¿sí o no? Eso es más falso, porque estaría diciendo que los enteros están acotados por 100 y ellos no están acotados por 100. Entonces, mire que tiene sentido y hay que escribirla bien. Entonces, eh, recordemos cómo se niega esa expresión cuantificada. Negar un existe cambia para todo. El contexto sigue igual y el mayor cambia a menor igual. Es decir, la función proposicional se niega. Entonces, para negar una expresión cuantificada, cambias el cuantificador, el contexto sigue siendo el mismo y niegas la función proposicional. Eso, recordar eso. También los estamos haciendo, hacer ese trabajo en cálculo diferencial, entonces lo estuvimos haciendo, y hacerlo en cálculo diferencial es bueno que uno haga el dibujito. Entonces hacíamos el dibujito en el tablero. Yo aquí en el cuaderno también les dejo como la animación. Yo se los voy a dejar, uno que le trabajé mucho, a esta partecita, le traje mucho, me gustó, entonces quiero mostrárselos, es esto de expresiones cuantificadas en cálculo integral. Entonces aquí les voy a mostrar esta animación, vamos a ver si me funciona bien, que no me haga quedar mal cuando uno quiere mostrar una cosa que es que no le sale. Entonces aquí ven esta imagen con deslizador. También la pueden hacer con GeoGebra. Yo los invito a que por favor lo hagan en GeoGebra, de pronto les gusta más, o en alguna otra aplicación. El todo es que uno haga animaciones para los estudiantes para poder hacerse entender desde una manera interactiva. Es como darle ese componente interactivo a nuestro aprendizaje y a la enseñanza de él. Entonces en él usted ve una función que es la función t-1. Ya no va a utilizar la variable independiente x, sino t. Entonces, por ejemplo, una función del tiempo. Entonces, por ejemplo, la función del tiempo, que para cada tiempo le dice, por ejemplo, la altura alcanzada por el objeto, por ejemplo. Entonces, es como un problema que puede tener sentido en física. Y en cálculo integral, miren que yo puedo integrar
desde 0 hasta un punto X. Entonces, X es para decir hasta qué punto voy a integrar. X es para decir hasta qué punto voy a integrar. Y t es la variable independiente de la función que estoy considerando. Entonces, si yo integro hasta, miren que aquí lo voy a poner, si yo integro hasta punto 1, miren que aquí aparece arribita, hasta punto 1 me da el área bajo la curva. Entonces, de este trapecio. Entonces, eso, aquí la pinta. Entonces, y miren que les aparece acá que la integral en 0x, desde 0 hasta x, me da menos punto 1. Es decir, el área de este trapecio, de esta sección rojita, es el área con signo, es menos punto 1. Es decir, es una integral negativa. Así, entonces, así está diciendo que para ese x la integral da negativo. Para este otro x, hasta punto 2, la integral sigue dando negativa. Y ustedes recuerden que es porque las funciones, cuando son negativas, es decir, su gráfico está por debajo del eje X, y aquí el eje X es esta línea verde, el eje X, cuando la función está por debajo del eje horizontal, la función es negativa. Y si la función es negativa, la integral también lo es. Entonces, así usted ve que para todos los X de 0 hasta 1, la integral va a dar negativa. Miren que yo me puedo seguir moviendo hasta x igual a 1 y miren que me sigue apareciendo que la integral es negativa aquí en la partecita. Entonces ahí recuerda uno que en cálculo integral las funciones negativas tienen integral definida negativa, verla de manera gráfica. Y así, en expresiones cuantificadas, ¿cómo lo decimos? Que para todo x en 0, 1, la integral de esta función, la integral de 0 hasta x de esta función f de t es negativa. Y eso lo escribimos así, o a escribirlo con la pizarra. Eso. A escribir este hecho que acabamos de observar geométricamente, escribirlo en expresión cuantificada. Ese es nuestro objetivo, hacer eso. Entonces, ¿cómo se escribe eso? Bueno, ese hecho, ¿cómo lo describo con una expresión cuantificada? Le digo, para todo x, ¿en qué contexto? En el intervalo 0,1. Para todo x en el intervalo 0,1, p de x, ¿quién es? Pues la integral de 0 hasta x de esa función f de t con respecto a t, aquí con respecto a t, es negativa. Es negativa. Ahí es negativa. Entonces ya con eso lo escribió en expresión cuantificada. Eso es lo que te caería, cosas así, es lo que te caería en la evaluación. Saber expresar un hecho geométrico de manera con expresiones cuantificadas. Sí. Y ahora yo te voy a decir eh, que esta animación se generó para mostrar que en algún momento la integral va a dar positiva. Entonces, mira que si yo sigo moviendo el X, ya usted ve que la región, se me generó una región por encima del eje horizontal. Y esa integral, esa área es ya positiva. Es decir, cuando la función sea positiva, aquí la función f de t, la azulita, ya está por encima del eje horizontal, en este pedacitico. Entonces, cuando la función es positiva, la integral es positiva. La integral, pero en ese dominio. Pero como yo todavía estoy integrando desde 0 hasta x, todavía estoy cargando con esta área negativa. Porque la integral de 0 hasta x carga la integral hasta 0,1 más la integral desde 1 en adelante. Entonces él está sumando el área de ese triangulito grande abajo, que es negativa, el área con signo, más esta área del triangulito que está arriba. Entonces, como él la está sumando, esa suma le va a dar negativa porque el que gana es el triángulo de área negativa, área con signo. Miren que si yo el X lo sigo moviendo y llego hasta 2, ya la integral vale 0. ¿Qué quiere decir eso? Que ya las áreas de estos dos triangulitos se sumaron, porque estoy integrando desde 0 hasta 2. Se sumaron y esa suma va a dar 0, porque esta área de aquí
es igual a esta área de acá y solo difieren en el signo. Claro. Entonces, al sumarlo, me va a dar 0 por invertibilidad de la suma en R. Entonces, eh, hasta ahí la integral vale 0. Mm, Entonces uno puede decir, bueno, entonces hasta aquí la integral para todo x en 0,2, la integral de 0 a x me da o negativa o 0, o 0, para todo x en 0,2. Entonces, esa expresión cuantificada se comprende. Para todo x en 0,2, la integral me va a dar negativa o 0. ¿Está bien? Llame ¿qué sería? Nos dañó la comunicación. Espere, yo desconecto acá para poderlo mover porque, espere, es que como ya no me dejó cuadrito. Profe, aquí estamos. Ah, sí, eso, ¿se comprende la expresión cuantificada? Comprende. Vamos a escribirla aquí en el tablero para que les quede en la que yo les tengo que decir acá. Entonces aquí otra vez, miren, para todo x que pertenece ya a 0,2, ya se integró hasta 0,2, la integral de 0 hasta x de f de t ya es o negativa o 0. Ya tengo que poner menor o igual que 0. Porque en 2, cuando integras hasta 2, ya la integral te da 0. Entonces, ya no puedo decir negativa solamente. Eso, que yo pueda describir un comportamiento a través de una expresión cuantificada. Ese es el objetivo, que usted lo sepa hacer. Y la última es que ya para un x mayor que 2, mira que ya la integral te da positiva. Y es porque el triángulo de arriba ya es más grande que el triángulo de abajo. Entonces, y él es de área positiva porque la función en este dominio, desde 1 hasta infinito, esta función es positiva. Entonces, ya aquí las áreas ganó el área positiva de la negativa. Entonces, la suma me va a dar positiva. Entonces, existe al menos un x en el intervalo 0,3 para el que la integral de 0 a x es positiva. Entonces aquí ya lo voy a utilizar el otro cuantificador. Entonces aquí me voy para este, y le digo, bueno, ya puedo hacer con el existe, vea. Existe al menos un x. Ya en un intervalo más grande, tengo que irme más hacia la derecha, de 0 hasta 3, por ejemplo, para el que la integral de 0 a x de la función ya es positiva. Existe al menos uno, existe al menos un número real para el que si integro hasta él, ya la integral me da positiva. Entonces ya ahí lo dice con un existe. Entonces, y es porque existe al menos uno. Y es porque efectivamente existe al menos uno. Sí, entonces así mostré un comportamiento geométrico descrito a través de expresiones cuantificadas con cuantificador universal y con cuantificador existencial. ¿Se comprende bien hasta ahí? Sí, profe. Medios para que, bueno, entonces ya sí puede tomarse algo y ya yo sigo, mejor llamemos entonces a Jeffrey que haga el esfuerzo. Bueno, de pronto hagamos ahorita un ejercicio de los ejercicios que les propongo para examen. Yo se los envío ya, les envío como día uno y me van respondiendo. Primero para ver cómo les va en esa partecita y ahí sí seguir con método directo. Los métodos de demostración. Primero los deductivos y después los inductivos. Primero los que parten del general para ir a lo particular y luego los que parten de lo particular para ir a lo general. Esos, los métodos de demostración, la segunda parte del curso que empezó con este. Entonces tómese algo y a las 10 nos vemos. Entonces yo voy a ponerle aquí a Jeffrey que, bueno, que después del tallercito, si puede, para que puedan asistir. Les agradezco mucho. Entonces voy a cerrar acá y detener la grabación hasta aquí que trabajamos esa